Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videos donde vamos a hablar de algo que es muy importante para nuestro instituto, lo que es la investigación científica. De hecho, si ustedes han revisado la historia del ICONEC, el ICONEC surge como una institución para hacer realmente investigación. Después derivamos en algunas otras cosas como educar, hacer cuestiones de educación y hacer cuestiones de conservación. Pero una de los grandes fuertes que tenemos en el instituto es la investigación científica. Y en esta serie de videos lo que vamos a tratar de hacer es compartir con ustedes qué es la investigación científica, sus métodos, algunos ejemplos de investigación científica que tenemos y con esto tratar de enamorarlos. Obviamente esta serie que están ustedes viendo es una serie que le hemos denominado dentro de la serie de divulgación, lo que son las clases, y las hemos estado haciendo en conjunto con el UM, el Instituto Universitario del Estado de México. Bien, sin más, comenzamos. Bien, ¿qué es la investigación científica? Ese es uno de los principales preguntas, quizás retos de los investigadores para tratar de acercar a la gente a este tipo de cuestiones. La investigación científica muchas veces se confunde y también es muy común que la gente llegue a pensar que la investigación científica es hecha por unos cerebros enormes, ¿no? Por gente que tiene así como unas cuestiones o unos cerebrotes, ¿no? Y que son capaces de hacer o de contestar preguntas muy complejas, ¿no? En realidad no es así. A lo largo de estos videos espero que ustedes se lleven la impresión o se lleven la idea correcta de que en realidad la investigación científica no es otra cosa más que contestar preguntas simples, claro, de temas bien estudiados, que ese es el punto. Si uno no lee y no estudia, pues es muy común que uno se pierda en estas cuestiones de la investigación científica. Este curso, o esta serie de videos están más relacionados al curso de metodología de la investigación, es decir, qué es investigación científica, cómo son sus métodos y cómo podemos llegar a generar preguntas de investigación, hipótesis, cómo contestarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la investigación científica pues está encaminada a profundizar el conocimiento, ya sea teórico o práctico o ambos, teórico práctico. Eh, También se ha propuesto que la investigación científica lleve a la solución de problemas de la sociedad, aunque en realidad no necesariamente, ¿no? Em, Aquí tengo que aclarar algo. Mucha gente puede dividir intenta dividir la investigación científica en investigación básica e investigación aplicada. Esto sucedió, si no mal recuerdo, más o menos en el sexenio de Fox. Y hablo de sexenios y hablo de cuestiones políticas, aunque no esté íntimamente relacionado con la investigación científica, porque permeó mucho la idea. Permeó y hasta la fecha sigue habiendo gente que habla de investigación práctica y de investigación, o de investigación aplicada y de investigación básica. En realidad no, la investigación es simplemente contestar o aportar conocimiento nuevo. Eso es lo que hace la investigación científica. La ciencia genera conocimiento nuevo. ¿Para qué se va a aplicar ese conocimiento? Ya no es una cuestión del investigador, sino más bien de los tecnólogos o de la gente que aplique ese conocimiento en algo más aplicado o algo más problemático, algo que intente resolver un problema de la sociedad, ¿no? En realidad yo también entiendo que muchas veces la investigación pareciera no tener un fin práctico, no tener un fin para la problemática de la sociedad, pero recuerden que la investigación no está diseñada para resolver problemas sociales, aunque sí los puede hacer, sino para generar conocimiento nuevo. Bien, eh, la investigación científica surge de la ansiedad del hombre de dar solución a los problemas, que es lo que les digo, a los problemas de la vida cotidiana, de conocer la naturaleza que lo rodea, de transformarla en función de satisfacer sus intereses y necesidades. Un interés científico pues, es válido, o sea, que ustedes tengan una pregunta y quieran responderla. Y también es muy válido que a través de la investigación científica ustedes terminen satisfaciendo una necesidad, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos. Este es el ejemplo clásico que se pone de evolución. En realidad, aunque ustedes no lo crean, es una idea simplificada que no va de acuerdo con la investigación científica. Aquí habla de una cuestión lineal y esto es una mala interpretación que se hace de la evolución. Incluso vean esta caricatura, este es Darwin con un mm, cuerpo de simio, porque la idea de Darwin de la evolución no fue bien recibida en su época y se malinterpretó, diciendo que Darwin decía que proveníamos del simio.
Y yo creo que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado esto, ¿no? De que las ideas de Darwin era que el hombre proviene del simio. En realidad no, y por eso se hacen este tipo de imágenes, ¿no? Donde hay un simio, después como una especie de prohumano, o prohomínido, un homínido, y luego el homo, ¿no? En realidad no es así. Este, Me gustaría quizás en el siguiente video mostrarles o iniciar mostrándoles cómo es en realidad un cladograma de los homínidos. Es un poco más complicado que esto. No es una cuestión lineal, sino que compartimos un mismo ancestro con algunos simios, entre ellos los chimpancés y los bonobos, pero de ahí radiamos. Y en el género Homo hay varios, ¿no? Está el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neanderthalis, etcétera, ¿no? Y cada vez se agregan más, es decir, no hay una cuestión lineal, sino pareciera haber más ramificaciones y por alguna razón, solamente nosotros como Homo sapiens sobrevivimos. Esta es una cuestión interesante que se intenta resolver en el sentido de que es una inquietud, ¿no? O sea, ¿de dónde provenimos? Si éramos parte o no de la naturaleza, depende de quién se lo pregunten, ¿no? Si ustedes le preguntan a algún teólogo, muy probablemente dirá que nosotros somos creación divina, pero si le preguntan a un investigador, pues el investigador les dirá que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y compartimos características con los mamíferos, como la presencia de pelo, como la presencia de mamas, el darle leche a nuestros críos, el cuidado parental, los sistemas, sistema digestivo, o sea, todo somos muy, muy, muy parecidos, ¿me explico? Esa es con esta cuestión de satisfacer preguntas, ¿no? ¿Qué otras preguntas habría? Pues, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que los dragones, o las ideas de los dragones en China, pues proviene de los huesos que encontraban, de lo que ahora conocemos como dinosaurios, o los reptiles anteriores a los dinosaurios, o los reptiles que vivieron cuando los dinosaurios estaban presentes. Otra vez, perdón, son preguntas que uno intenta resolver a partir de una duda que surge porque encontraste huesos en la naturaleza y no sabes de dónde provienen porque todos los animales que conocemos no tienen esas características. ¿Me explico? Y entonces nos volcamos hacia encontrar la respuesta hacia ese enigma y descubrimos pues que hace más de 60 millones de años pues había una serie de animales que ni idea teníamos y que además duraron muchísimos millones de años en el mundo, ¿no? Y la otra pues son cuestiones de tecnología, es decir, ¿qué haces con el conocimiento científico? Bueno, sin el conocimiento científico no hubiéramos llegado a la luna. Yo sé que hay muchas teorías conspiracionistas, ¿no? Que dicen que nunca llegamos a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues hay un espejo en la luna, ¿no? Y ese espejo tuvo que haberlo puesto alguien. Y uno puede probarlo, lanzando un rayo. De hecho, así se mide y mucha gente, muchos investigadores hacen eso. Incluso hay universidades que lo hacen de manera cotidiana para mostrarle a los estudiantes cómo se puede medir la distancia entre la luna y la Tierra. Y lanzan un rayo láser que choca con el espejo y es rebotado. Nosotros o en la Tierra detectas el tiempo en que tarda en ser rebotado y con eso calculas la distancia. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, casi toda la tecnología, más bien no casi toda la tecnología que tenemos tiene su sustento en la ciencia. No podríamos volar aviones si no tuviéramos conocimiento científico. La clonación, por ejemplo, aunque altamente discutida, esta es Dolly, la primera oveja clonada. Obviamente pues, es la cadena de ADN y a eso se refiere esta parte. Es también parte de ese avance científico y parte de entender y conocer los mecanismos naturales. Una vez que los hemos ido entendiendo, hemos ido avanzando y avanzando y avanzando. Esto es en realidad el conocimiento científico. Esto es crear conocimiento. Y a irnos hacia adentro, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y a ir entendiendo cada vez más los niveles de organización de la ciencia o de la biología, que en este caso, ¿no? Como en este caso que estamos hablando acá. Porque esto obviamente son otras áreas de investigación. Bien, la metodología de la investigación científica, que es parte de este curso al cual corresponde este video, es la rama de la ciencia que nos enseña a dirigir determinados procesos de manera eficiente para alcanzar los resultados deseados. Se escucha complejo, pero en realidad lo que les estoy diciendo aquí es que la investigación científica nos da ciertas reglas para poder diseñar experimentos o diseñar preguntas, las cuales puedan responderse de manera sólida, ¿no? Concreta, repetible
y que no quede duda, ¿me explico? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una idea o un resolver una idea o una pregunta de manera filosófica a de manera científica? Que la parte científica es dura, es concreta y se puede probar. Es decir, si yo me pregunto, que lo vamos a revisar en otro video, pero yo me pregunto por qué el cielo es azul, ¿no? Y ya alguien se pone a filosofar y a decir que y no se puede probar lo que él está diciendo, es muy complicado decir que eso es ciencia. Sin embargo, si yo les digo que hay un efecto que se conoce como el efecto Rayleigh y que las partículas que hay en la atmósfera retrasan la longitud de onda que nosotros observamos como azul, ya se conoce como, o eso ya podría ser conocimiento científico porque cualquiera que quiera repetir el experimento o que quiera mostrar que que el cielo es azul por el efecto Rayleigh lo puede hacer, ¿me explico? Digo, y la ciencia es tan productiva que si alguien dice, a ver, yo no estoy convencido del efecto Rayleigh y demuestra que el efecto Rayleigh no era real, pues se le da todo el crédito, ¿me explico? Y ahora avanzamos en el conocimiento, es decir, yo estaría platicándoles ahorita y les diría, es que antes se creía que el cielo era azul por el efecto Rayleigh, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, López en el 2020 descubrió que el efecto Rayleigh estaba mal entendido, ¿no? Y ahora sabemos que el cielo es azul por el efecto López, ¿no? ¿Sí me explico? Esa es la idea de la metodología de la investigación, es decir, tener un método con el cual podemos llegar a ciertos resultados que sean repetibles. Y pues obviamente la metodología de la investigación tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir durante todo este proceso científico. A esta serie de pasos se le ha denominado el método científico. Y créanme que el método científico, dependiendo de dónde ustedes lo busquen, va a tener ciertos pasos extras o ciertos pasos de menos. Pero la mayoría tiene o comienza con las observaciones. Poco a poco vamos a ir resolviendo esto que le estamos llamando método científico hasta llegar a una idea principal o un descubrimiento principal o una hipótesis, una teoría, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo. Pero todos los investigadores tienen por sentado que lo primero que uno tiene que tener es observación. Si uno no observa o uno no tiene este mecanismo, y pues obviamente este proceso científico o este método científico, pues provee al investigador una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. El objeto de estudio de la metodología de la investigación lo podemos definir como el proceso de investigación científica per se, el cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Obviamente este estudio se hace sobre la base de un conjunto de características de sus relaciones y las leyes que lo rigen, ¿no? Se escucha un poco técnico, pero lo vamos a ir discerniendo a lo largo del curso y a lo largo de estos videos que ustedes van a poder revisar aquí en la página del ICONEC del YouTube. En realidad lo que yo estoy tratando de decirles con esto es que el método científico ayuda o nos orienta y nos da los pasos reales, duros y prácticos para poder resolver preguntas de investigación bien fundamentadas. De hecho, el método científico es tan estricto que podemos darnos cuenta si nuestra pregunta no está bien fundamentada conforme vamos avanzando en el método. Entonces, y no se preocupen por eso, ¿eh? O sea, generalmente uno tiene una idea y eso es lo malo, fíjense. Hay mucha gente que te dice, los humanos nacemos científicos, pues. Si ustedes se dan cuenta, un niño nace y lo primero que hace es preguntarse, bueno, cuando empieza a tener cierta capacidad cognitiva y empieza a preguntarse cosas. Y esas preguntas, jóvenes, son las que intentas resolver. Y cuando eres niño, resuelves experimentando. Y en algún momento alguien se empieza a burlar de ti y dejas de hacerte las preguntas, ¿no? Y créanme que no. En el proceso de la investigación científica, lo que más se necesita, jóvenes, es hacer preguntas y resolver esas preguntas de la mejor manera que se pueda. Así es que no tengan miedo a hacerse preguntas, más bien tengan miedo a no hacérselas. El no hacerse preguntas hace que uno viva en la ignorancia. Cuando uno comienza a preguntarse y empieza a cuestionar, es cuando uno realmente empieza a avanzar y uno empieza a entender mejor las cosas. Y así la metodología de la investigación nos dice que tenemos que tener algunos aspectos para tomar en cuenta
a la hora de realizar una investigación. El seguimiento de la idea, el tema o el área que se desea investigar. Es decir, vuelvo a lo mismo. Ustedes pueden tener una pregunta y que a lo mejor esa pregunta puede ser no bien estructurada. No me refiero a que sea una pregunta mala, sino no bien estructurada, pero que ya viene como una idea, ¿me explico? Generalmente eso es, comienza uno con una idea vaga que puede ser en un tema o en un área que se desea investigar, ¿no? Ahorita vamos a ver a lo largo de estos videos algunas preguntas de investigación, algunos ejemplos prácticos de cómo se llegan a algunas ideas. Una vez que ya tienes la idea, pues debes de seleccionar el lugar donde desarrollar el estudio, ¿no? O sea, tampoco es que tengas, ahorita les pongo un ejemplo más o menos eh, este, rápido. También doy clases de seminario de investigación y ahí lo que hacemos es dirigir más o menos o las tesis, ¿no? Ahorita recuerdo un proyecto por ahí de un alumno que lo que quería era comparar la incidencia de la caries o la prevalencia de caries en un ambiente rural con respecto a un ambiente urbano, y basándose en cuestiones de alimentación, sobre todo las cuestiones de alimentación y demás cosas. Claro, o sea, tú lo que vas a hacer es, o lo que él tenía ya era la idea, el tema, y después seleccionó un lugar, que ya él tenía una secundaria donde hasta donde sé ya está trabajando en eso, y estaba haciendo la prevalencia, y después lo iba a hacer con una secundaria en la ciudad de Toluca. Y compararlo, ¿no? Obviamente, pues si vas a encontrar diferencias, después tienes que averiguar hacia qué son esas diferencias, y ahí viene lo complicado, o a qué le debes esas diferencias, ¿no? Y ahí viene lo complicado, se lo vas a atribuir a la genética, se lo vas a atribuir al nivel económico, se lo vas a atribuir hasta incluso el nivel de estudios de los padres, a la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero eso es lo bonito de la investigación. Tienes ya el dato, es decir, sí, yo estoy encontrando que en los sitios urbanos hay menos incidencia de caries, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Ahora la pregunta sería a resolver es ¿por qué estás encontrando eso? ¿Sí me explico? Después es la elección de los participantes en el proceso. Obviamente, en este ejemplo que les estoy poniendo, pues es mucho más simple, porque él ya tenía muy claro a dónde tenía que llegar. Y eran individuos que ya habían pasado por la muda, etcétera, por la muda de dientes, etcétera, etcétera, ¿no? La revisión del lugar del estudio, la realización del trabajo de campo de la investigación. Todo eso él ya lo estuvo realizando en los cursos de seminario de tesis que ha llevado conmigo. Diseñamos la investigación, hicimos un bosquejo de todo el tema, el problema, los objetivos, la dimensión. Eso es lo que ustedes van a llegar a entender con este curso de metodología de la investigación. Confección o selección del instrumento, él junto con las cuestiones de auscultación que hizo a nivel de la cavidad oral, también realizó una serie de cuestionarios. Esos son los instrumentos. ¿Por qué los cuestionarios? Porque después tendríamos que evaluar qué era lo que estaba más relacionado con esto que él estaba encontrando o la posibilidad de lo que él encontrara. Entonces había una serie de preguntas que nos daban el nivel socioeconómico, que nos daba la dieta, que nos daba muchas cosas que podíamos después relacionar con el resultado. Obviamente la etapa de recopilación de la información, él ya estaba recopilando información, desafortunadamente se nos vino encima lo de la pandemia y nos perdimos el rastro, pero él estaba ya recopilando la información. Estábamos a punto de hacer el procesamiento de la información para su posterior análisis con los análisis de datos, incluso ya habíamos seleccionado el programa donde íbamos a trabajar, etcétera, etcétera. Estaba muy interesante todo lo que él estaba haciendo. Por último, pues es la confección final de los resultados de la investigación y la creación del informe final. Esa creación del informe final pues puede derivar en un reporte, dependiendo hasta qué tanto llegue su investigación, ¿no? Puede ser una investigación que a lo mejor no fue lo suficientemente fuerte o dura y no se puede publicar a un nivel internacional, pero a lo mejor lo podemos publicar en un boletín o a lo mejor lo podemos publicar a nivel de tesis, ¿me explico? La tesis es una publicación, quizás no va a ser una publicación de mucha lectura o de muchos que lo vayan a leer, va a ser muy selecto el grupo de gente que lo va a leer. La idea de la metodología de la investigación y de la investigación científica per se es siempre hacer investigación de calidad que se pueda publicar a nivel internacional, de tal manera que lo que tú encuentres pueda leerse en todo el mundo. Y eso es lo que nosotros hacemos en el instituto. La mayoría de nuestras publicaciones, yo creo que en un 99% de las publicaciones que tenemos, son publicaciones a nivel internacional.
Solo tenemos por ahí de un 1% que es a nivel nacional, ¿no? O sea, el resto lo publicamos a nivel internacional. O sea, eso no significa que en México no se lea. O sea, significa que se lee en México y se lee en en todo el mundo, ¿no? Y tenemos lectores en un montón de lados, ¿no? O sea, cada vez que revisamos nosotros este, de nuestras páginas personales, como investigadores, pues nos damos cuenta de dónde nos están leyendo y nos leen en España, nos leen en muchas partes de Europa, nos leen en América, obviamente, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esa es la idea, impactar con lo que uno está trabajando a nivel internacional. Claro, tampoco es fácil, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros un día nos levantamos y dijimos, ay, vamos a hacerlo. No, es un proceso y es un entrenamiento y nos ha llevado años. Eso también tienen que tenerlo claro. No lo van a lograr en este curso, no lo van a lograr en 4 meses. Es muy probable que lo logren alrededor de, si bien les va, en unos 4 o 5 años de entrenamiento. Pero bueno, ahí es buen principio iniciar con esto, ¿no? Bien, hay diferentes enfoques en la metodología de la investigación. Hay cuando menos tres. Aquí en el curso solamente les pide que les hable de dos, pero yo les voy a hablar de tres porque soy bien necio. Entonces, los enfoques más comunes es el enfoque cualitativo, que como su nombre lo indica, es la cualidad de las cosas, o sea, lo que parecen las cosas. El enfoque cuantitativo, que es el que contabiliza. La mayoría de las investigaciones quiere llegar a este enfoque cuantitativo. Pero hay un enfoque que es un enfoque mixto, que hace las dos. Utiliza tanto el cualitativo como el cuantitativo y vamos a ver un ejemplo posteriormente. No creo que en este video, es muy probable que en el siguiente video. Entonces, de ambos desde su surgimiento han tenido diversidad de opiniones encontradas. Hay gente que defiende lo cualitativo y hay gente que defiende lo cuantitativo. Diferencias sustanciales, críticas de uno al otro, ¿no? Pero sí se puede establecer en forma general algunos puntos de contacto entre ambos enfoques. Ambos se basan en observaciones y evaluaciones del fenómeno. Ambos se llegan a conclusiones como resultados de estas observaciones y evaluaciones. O sea, todos estos dos concluyen. Ambos, de alguna forma, más o menos fundamentada, demuestran el grado de realidad de las conclusiones a las que uno llega. Y pues comprueban las conclusiones a las que uno llega y estas son capaces de generar nuevas preguntas, nuevas generalidades, basándose en las tendencias encontradas. Vean, este es más o menos un proceso, esto que está aquí, que es muy bonito. O sea, les dice, en un inicio se tiene el tema o el problema y, ¿qué es lo más importante? La revisión bibliográfica. Si ustedes no se meten a la literatura y no leen, no van a saber cómo está el estado del arte del problema. Así se dice, el estado del arte del problema. Es decir, cómo está ese problema en relación a otros que ya se hayan preguntado lo mismo. Una vez que ustedes saben eso, pueden hacer o concretar su problema haciendo preguntas o hipótesis, porque ya saben, ya leyeron, ¿sale? Y una vez que tienen ustedes la hipótesis, pueden diseñar, ¿no? El método con el cual lo van a trabajar y desarrollar el experimento. Hacen la recolección de datos, analizan lo que estuvimos platicando ya en la diapositiva pasada. Esto es el proceso y es un proceso que tienen que seguir de una manera bien específica. El pensamiento científico, jóvenes, no es algo que ustedes hagan de 8 a 3 o de 8 a 4 de la tarde. Es decir, no es que ustedes van a llegar, se van a poner su traje de investigador y entonces son investigadores, después se lo van a quitar y entonces van a hacer otra cosa. No. En realidad la investigación es una forma de ser y de pensar. Si ustedes recopilan o toman los conceptos de la investigación para su vida personal, todo lo van a ver a través de los ojos de un investigador. Todo. Y va a ser mucho más difícil que los engañen, entre otras cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el enfoque cualitativo? Les decía, esto que platicaba yo hace rato con ustedes de la pregunta que tenía este joven sobre la incidencia de caries, la prevalencia de caries, podría tener un efecto cualitativo porque él utilizaba, o una de las partes que él utilizaba era precisamente las encuestas. Y también la auscultación, pues no recuerdo ahorita si él iba a contar el número de caries, sí, porque tiene que ser prevalencia, ¿no? Él tenía un enfoque mixto, si se dan cuenta. Tenía un enfoque cualitativo porque lo que él iba a hacer eran unas encuestas, pero también tenía un enfoque cuantitativo porque él iba a contar y a ver la prevalencia de caries. Entonces, el enfoque cualitativo pues, es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones de los hechos, ¿no? No tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. Se llaman holísticos porque a su modo de ver las cosas, eh,
las aprecia en su totalidad, o sea, con lo que ustedes están viendo verían el todo, ¿no? Como un todo, sin reducirlo a sus partes que lo integran. Esa sería como la parte cualitativa del punto, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo práctico. Este, yo creo que sí lo hacemos en este video. Este ejemplo es un intento que hicieron alumnos del IPEF. Si no lo conocen, el IPEF es un instituto que está aquí en Toluca, que es un instituto privado. Eh, es un intento que hicieron alumnos de preparatoria, los cuales me contactaron o nos contactaron nosotros como ICONEC, y querían hacer una asociación que ellos le llamaron El Buen Vivir. Ya desafortunadamente los chicos se dedicaron cada quien a lo suyo y dejaron esto. Pero en un principio ven lo que ellos hicieron. Hicieron una asociación que se llamaba El Buen Vivir. Nunca la pudieron concretar ya a nivel de asociación gubernamental, pero hicieron un muy buen intento. Esta asociación de ellos surge porque, fíjense bien, México es el primer lugar en embarazos adolescentes. Se considera un problema de salud pública. Entre 2005 y 2019 ocurrieron 159.330 embarazos en menores de 18 años. Esto según los datos del INEGI. De ellas, 8.000 resultaron embarazadas o tuvieron a sus bebés a los 15 años de edad. Fíjense bien, ellos detectan este problema. ¿Me explico? Ellos ven que México tiene esta problemática. Entonces, debido a estas circunstancias, deciden crear esta asociación, la del buen vivir, encargada de estudiar, entre otras cosas, querían estudiar este fenómeno, terminaron tratando de estudiar también cuestiones de educación sexual. Entonces comenzaron con la evaluación de la problemática intentando resolver dos preguntas importantes. Este fenómeno es causado por la educación sexual recibida, el nivel educativo de los padres, la estructura familiar o el desconocimiento de los métodos conceptivos. Es decir, ¿qué de esto es lo que estaba afectando o incidiendo en eso que ellos estaban observando? Ahora ven lo que encontraron. Decidieron aplicar un cuestionario validado en la Universidad de Salamanca, España, y aplicaron un total de 280 cuestionarios, 140 para mujeres y 140 para hombres, todos entre una edad de 15 y 20 años de edad, en Toluca, y todos eran estudiantes. Fíjense bien, el 55% de las mujeres encuestadas tuvo su primera relación sexual a los 17 años de edad, pero solo el 50% usó algún método anticonceptivo. Vean, el 55% de las mujeres a los 17 años está teniendo su primera relación sexual. La mitad de las mujeres. Pero por extraño que parezca, solo la mitad de las mujeres están utilizando algún método anticonceptivo. Digo, lo más interesante es que en el caso de los hombres, solo el 17% de los encuestados tuvo su primera relación sexual a los 17 años de edad, pero el 86% utilizó algún método anticonceptivo. Eso es muy, muy diferente a lo que sucede en las mujeres. Por, por extraño que parezca, los hombres tardamos más en tener relaciones sexuales, pero además nos protegemos mucho más al tener relaciones sexuales. Esto tiene una explicación bien clara, jóvenes. ¿Cuál es? Las mujeres están teniendo relaciones sexuales antes de los 17 años, pero no lo están teniendo con gente de su edad. Lo están teniendo con jóvenes más grandes. Y es muy probable que las mujeres, al tener relaciones sexuales con eh, hombres de 18, 19 o 20 años, suponen que ellos saben lo que están haciendo y por eso no utilizan los métodos anticonceptivos. Es muy interesante esto, pues digo, dado el alto nivel de embarazos adolescentes que estamos teniendo. Entonces, solo la mitad de las mujeres usó algún método anticonceptivo, pero el 83%, tanto de hombres como mujeres, manifestaron haber recibido educación sexual. Vean. O sea, el 83%, tanto hombres como mujeres, dicen sí, sí, recibí educación sexual. Sin embargo, la mitad de las mujeres no están utilizando el, el métodos anticonceptivos. De manera general, el 70% ha recibido educación sexual en la escuela. Así que solo un 30% recibe educación sexual en casa. Pero para el caso de las mujeres, solo un 21%, es decir, en casa nadie está hablando de sexo. Se lo están dejando todo a la escuela. El 90% de los que han recibido educación sexual en casa, o sea, solo 30 en hombres y 21 en mujeres, provienen de una familia compuesta. El 5% proviene de padres divorciados y el otro 5% de familias monoparentales. Eso es interesante porque creíamos que ahí iba a haber algo, ¿no? Eso es algo también bien interesante, vean. Si bien es cierto, hombres y mujeres recurren a familiares en caso de dudas sobre sexualidad, observamos que son las mujeres quienes recurren más al Internet para tratar de resolver dudas. Vean en las mujeres.
en un 48% van a familiares, igual que los hombres van en un 47% a los familiares, pero las mujeres van 41% al internet y un 11% a profesionales. Y en el caso de los hombres, el 27% va a profesores, solo el 1% se manifestó haber ido con un profesional de la salud a resolver y el 25% en internet. ¿Sale? También observamos desconocimiento en cuanto a los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, casi un 30% de ambos sexos manifestaron que el rehusar el condón era un buen método. Y más de la mitad de los encuestados considera que mantener relaciones sexuales durante la menstruación puede provocar embarazos. Hay mucho desconocimiento. ¿Me explico? Vean, de este trabajo, la asociación concluyó, aún es un tabú en una sociedad como la nuestra hablar de sexualidad y planificación familiar en casa. Solo 30% de hombres y esto se agudiza en mujeres, solo el 21%. Quizás esto tiene que ver con el estigma de la sexualidad femenina que no está presente hoy en día como en sociedades como la nuestra, ¿no? No consideramos a las mujeres como entes sexuales. Se debe poner atención en el tipo de página de internet al que recurren los adolescentes y el tipo de información que los profesores manejan. ¿Deben tener educación sexual los profesores? Definitivamente sí, porque son a los quienes están recurriendo los adolescentes. ¿Y qué recomendaron ellos? Fíjense bien, debe existir programas de educación sexual para los padres, se debe complementar la educación sexual recibida en clase con especialistas en el área, los profesores deberían tener orientación sexual o educación sexual, o en su defecto debería existir un departamento o consejería de educación sexual en las secundarias y preparatorias. Vean, hicieron un trabajo precioso y eran alumnos de preparatoria. ¿Sí? Ven cómo, aquí me refiero con esto, que la investigación no es exclusiva de cerebrotes. Cualquiera la podemos desarrollar. Bien hecha y en ese sentido, bien elaborada, como les estoy mostrando aquí. Bien, hasta aquí llegaría nuestro primer video sobre estas cuestiones. Nos veríamos en el próximo video. Recuerden que si les gustó este video, por favor compártanlo, recomiéndenos, denle el pulgar arriba, suscríbanse a nuestro canal. Si ustedes nos comparten y hacen que más gente nos conozca, nos van a ayudar muchísimo a que el ICONEX siga realizando su labor. Hasta pronto.